no puedes ver milagros si no tienes al Espíritu Santo de Dios. Tienes que tener al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios, tú vas a operar en milagros sorprendentes. Porque aún Jesús, lleno del Espíritu Santo, venció a Satanás en el desierto. Iglesia, no hay otra forma, no hay otra manera para usted poder ver milagros sobrenaturales. Usted necesita estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque por eso Jesús, una de las cosas que Jesús vigiló antes de él irse fue dejar lleno a sus discípulos del poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 5. Verso 17. ¿Cuántos están aprendiendo de la palabra de Dios? Usted no puede demandar un milagro de Dios si usted tiene un corazón enfermo. Usted necesita estar sano. Y eso lo hizo Jesús con el paralítico. Porque cuando el paralítico llegó ante Jesús, lo primero que Jesús le dijo fue: tus pecados te son perdonados. ¿Y quién es este que puede perdonar el pecado? Porque antes se entendía que solo Dios podía perdonar el pecado, porque no se creía en Jesús. Pero lo que ellos no entendían es que el Hijo de Dios es la esencia de Dios mismo. La autoridad que tenía el Padre también la tiene el Hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Usted no ve que la misma Biblia nos manda a perdonar a los demás. Nos manda a perdonar unos a otros, porque esa autoridad está en nosotros. Lucas capítulo 5, verso 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los quienes. Los fariseos no creen en milagros, lo supervisan, lo observan, lo claudican, pero no creen en milagros. De hecho, ellos no pueden manifestar milagros, porque para usted manifestar milagros primero tiene que creer en Dios. Y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? ¿Para qué? Dígalo más fuerte. ¿Para qué? Para sanar. Tome asiento. ¿Cómo podemos nosotros ver un milagro? Yo sé que los milagros lo hace Dios, pero Dios lo hace a través de alguien. Lo hace Él porque es Dios y lo hace utilizando un instrumento. Por eso hoy quiero enseñar acerca de la unción para hacer milagros. Diga conmigo: la unción para hacer milagros. Vamos, dígalo más fuerte: la unción para hacer milagros. Ahora salude al que está a su lado, dígale: hay una unción dentro de ti. Hay una unción dentro de ti. Hay una unción dentro de ti. Hay personas que quizás se preguntan: ¿y por qué el apóstol después del concierto activó de repente 3 días de milagros? Lo primero que usted tiene que entender es que la iglesia está caminando bajo una agenda. Aquí hay una agenda de todo el año. Pero una cosa es la agenda del hombre y otra es la agenda de Dios. Por eso esto es una iglesia que pueden suceder muchos de repente. Y usted tiene que estar preparado para eso. Hay algunos que a veces se sorprenden, pero Dios mío, el apóstol no avisó. Porque hay mandatos de parte de Dios que son de repente. Cuando ya usted escudriña y estudia las atmósferas y sabe que después de un congreso, después de un dunamis, después de un concierto como este, el enemigo se va a querer levantar. Y entonces no podemos bajar la guardia, porque aún el cristiano tiene que mantenerse alerta. Toca a 2 personas y dile: alerta. ¿Y por qué activé 3 días de milagros? Porque Dios me ministró y me reveló que viene una ola de muchas enfermedades raras.
Y cuando un apóstol, cuando un profeta activa una dimensión, es porque quiere cubrir a su iglesia, a su congregación. Cada pastor es responsable de sus hijos, de los miembros que tiene. Por lo tanto, tú tienes un profeta en casa que Dios les revela el futuro. Y por lo tanto, hoy Dios te va a cubrir. Todos los que son miembros de esta casa, de este ministerio, hay una cubierta. Y si usted lo cree, se activa también sobre su casa y sobre su familia. Alguien lo puede recibir en el nombre de Jesús. Y por eso Dios me movió a traer este despertar de creer en los milagros. No es casualidad que los síntomas ya yo lo he estado sintiendo. A mí no me anda dando dolor de cabeza. Muy raro que me dé un dolor de cabeza. Pero cuando me da dolor de cabeza punzante es porque hay algo en los aires que se quiere manifestar en contra de los hijos de Dios. Y tenemos que estar alerta en todos los sentidos, alimentándonos bien, no estresarnos, no preocuparnos, no creer a las artimañas del enemigo, no ignorarla, pero no creer en ellas. Por lo tanto, Dios me ministraba esto, que viene un sacudimiento fuerte y la iglesia, de hecho, en el tiempo de que se manifestaron la pandemia o pandemia, como usted quiera llamarle, en fin, es que por la gracia de Dios en esta casa Dios cubrió a toda la congregación, Dios cubrió a toda la iglesia. Y Dios siempre va a cubrir a sus hijos, Dios siempre va a cubrir a su pueblo. Y si usted tiene fe aún mayor, se activa esa protección divina. Alguien puede creer esa palabra. Por eso hoy quiero enseñar acerca de cómo manifestar los milagros. ¿Cuál es esa unción para manifestar milagros? Esto es una iglesia que camina en el Espíritu, vive en el Espíritu. Y lo primero que usted tiene que entender, que usted no puede provocar milagros, usted no puede ver milagros, usted no puede hacer milagros, usted no puede operar en la unción de milagros si primero usted no tiene al Espíritu Santo de Dios. Usted necesita tener al Espíritu Santo de Dios. Porque aún Lucas, que si usted no sabía, Lucas fue médico y Lucas hace referencia a lo sobrenatural del poder de Dios a través de un hombre. Como un doctor puede también creer en el poder de Dios. Hay doctores que solo creen en la ciencia, pero hay otros que creen en el poder de Dios. Porque aún ellos, cuando ven que ya no hay esperanza de que la persona buscaron las 1000 maneras de sanarlo, la única palabra que le queda al doctor decir es: Dios que haga un milagro en tu vida. Entonces ellos sí creen en los milagros. Hay otros que solo creen en la ciencia, y Dios bendiga la ciencia y la sabiduría y la inteligencia que Dios le da a los doctores para poder operar personas y resolver situaciones. Como un milagro impresionante que sucedió aquí en la iglesia de una persona que tenía un cáncer en todo el cuerpo, regado en todo el cuerpo, y los médicos le habían dado hasta día de muerte, le habían diagnosticado que ya no iba a vivir. ¿Y qué Dios hizo aquí? Oramos, y ¿qué Dios hizo? Algo raro, impresionante. Todo el cáncer se reunió aquí, en esta parte aquí de la mandíbula, que se dice, ¿verdad? Aquí debajo. Y los doctores lo arrancaron y lo extirparon y lo sacaron. Pero ¿quién puede hacer eso? Un cáncer en todo el cuerpo y solo reunirse en una área para que los doctores lo saquen. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Pero esa oración tiene que tener fe. Usted tiene que declarar las cosas que no son como si fuesen. Entonces lo primero que usted tiene que recibir en su vida para usted ver milagro es el Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo: el Espíritu Santo. Vamos, dígalo más fuerte: el Espíritu Santo. La vida de Jesús fue una vida guiada por el Espíritu. Jesús fue concebido por el Espíritu. Jesús hablaba en el Espíritu. Jesús caminaba en el Espíritu. Jesús, mire, era tan poderoso la vida de Jesús que aun cuando sus discípulos le vinieron a traer comida, después que él lo mandó a comprar comida, le ofrecieron comida y él dijo: no, ya yo comí. Y ellos mismos dijeron: ¿y quién le había dado comida a él? Y él mismo declaraba que hacer la voluntad del Padre era como un alimento
alimento para Él. Porque cuando usted vive en el Espíritu, Dios te fortalece. Cuando tú vives en el Espíritu, Dios te llena. Cuando tú vives en el Espíritu, Dios te levanta. ¿Dónde está esa iglesia que va a caminar en el Espíritu? ¿Dónde está esa iglesia que va a caminar en el Espíritu? Por lo tanto, aún la confirmación de los milagros de Jesús, cuando Él leyó el libro del profeta Isaías, Él mismo dice: el Espíritu del Señor, de Jehová, está sobre mí, porque me ha enviado ¿a qué? A profetizar, a libertar. ¿Y a qué? A sanar. Tú no puedes ver milagros si no tienes al Espíritu Santo de Dios. Tienes que tener al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios, tú vas a operar en milagros sorprendentes. Porque aún Jesús, lleno del Espíritu Santo, venció a Satanás en el desierto. Iglesia, no hay otra forma, no hay otra manera para usted poder ver milagros sobrenaturales. Usted necesita estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque por eso Jesús, una de las cosas que Jesús vigiló antes de él irse, fue dejar lleno a sus discípulos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos continuaran el legado de milagros, de señales, de prodigios. Que así como él hacía milagros en la tierra, así sus discípulos también iban a hacer milagros en la tierra. Y yo profetizo que se levanta una iglesia donde Dios la unge para hacer milagros. Van a suceder milagros evangelizando. Van a suceder milagros con los mentores en los tabernáculos. Van a suceder milagros hasta en la escuela de formación profética. Van a suceder milagros hasta usted hablando con la gente. Van a suceder milagros hasta usted en el supermercado saludando. Alguien puede creer esa unción de milagro que se activa sobre esta casa. Por eso Jesús se aseguró que sus discípulos estuviesen llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el milagro más grande que Jesús hizo? Alguien, uno que me levante la mano y me lo diga. A ver, uno que esté en el Espíritu. Levante la mano, levante la mano. ¿Cuál fue el milagro más grande que Jesús hizo en la tierra? ¿Cómo? Le dio 5,000, el milagro de los peces. Ese está muy bueno. ¿Quién más? Ese está más poderoso todavía. El agua en vino, ese está bueno allá. ¿Cómo? La visión de Timoteo, de Bartimeo. Ok. Diga. ¿Cómo? Venga. Pero corra, hombre. ¿Qué? Que resucitó al tercer día. Ese fue el milagro más poderoso que Jesús hizo. Ay. Pregúnteme por qué. Porque Dios te puede usar en milagro tú estando enfermo. Pero Dios utilizarte en resurrección, tú tienes que estar vivo. Y lo que Jesús hizo fue que resucitó el tercer día para enseñarle a los demás que yo estoy vivo todavía para seguir haciendo milagros. Ahí está el poder del evangelio. Ahí está el poder de lo que tú crees. Ahí está el poder del Jesús que tú le sigues. Que ese Jesús no está en la tumba, que ese Jesús resucitó al tercer día. Y ahí se confirmó el milagro del agua en vino. Ahí se confirmó el ciego. Ahí se confirmó que Lázaro. Ahí se confirmaron todos los milagros, porque Él resucitó el tercer día. Y profetizo sobre tu vida que lo que esté muerto resucitará. Que lo que se está muriendo resucitará. Que lo que está caído se levantará en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo puede creer? Ese fue el mayor milagro que Jesús hizo. ¿Tú sabes cuándo tú marcas la historia? Pregúntame cuándo. Cuando tú haces lo que otros no han hecho. Cuando tú haces lo que otros no han hecho, tú marcas la historia. Jesús marcó la historia tan marcada que hasta hoy se sigue hablando de él.
resucitó al tercer día. Apóstol, ¿y cómo resucitó? Como dice la Biblia, y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que va a entregar a la iglesia en las nubes. Toca a dos personas y dile: si no estás en el Espíritu, no te vista que no va. Va y los carnales, pero los carnales no entran. Pero la gente en el Espíritu sí va a entrar. Porque ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu va a levantar a la iglesia. Y la iglesia va a caminar en el Espíritu. Y la iglesia va a hablar en el Espíritu. Y la iglesia va a vivir en el Espíritu. Deme tiempo porque estoy en la introducción. El poder del Espíritu Santo debe estar en ti para operar en milagros. Lo más curioso que le puede suceder a alguien que Dios use en milagros, ¿sabe qué es? Que esté enfermo y que otros se sanen. Pregúnteme a mí si lo he vivido. Claro que lo he vivido. De hecho, yo escribí mi 5º libro donde hablo de la oración, y ahí doy un testimonio que no se lo puedo decir ahora, pero le voy a dar una pista más adelante para que usted compre el libro. Que yo estuve enfermo y a mí se me acercó una joven de la casa, una hija de la casa. Me dijo: papá, ora por mí, por esto, por esto, por esto. Y yo no me reí, pero mi espíritu se rió. Y dije dentro de mí: si tú supieras que por lo que tú estás pidiendo un milagro, yo estoy sufriendo esa batalla. Oré y fue sanada, y yo seguí enfermo todavía. Y ahí es donde tú le preguntas a Dios: Señor, pero otros se sanan, ¿y yo para cuándo? ¿Y qué hay que hacer en ese momento? Seguir creyéndole a Dios. Porque aún el apóstol Pablo, Dios lo utilizaba en milagros, pero había un aguijón que atormentaba a Pablo. Y muchos dicen que era un demonio, pero los otros eruditos dicen que era su vista. Porque desde el día que Saulo tuvo la visión con Jesús, que quedó ciego, y luego el profeta oró y le devolvió la vista, Pablo quedó con secuelas todavía. Y cada vez que Pablo, que se dedicaba a escribir, él mismo lo expresa, que sus ojos estaban desgastados, cansados. Y aún así él seguía escribiendo y enviaba cartas. O sea que Dios te puede usar en milagros tú estando enfermo. Entonces, ¿qué revela eso? Que tú eres un vaso, un instrumento en ese momento, y que lo que opera a través de ti no eres tú, es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué usted cree que aún el apóstol Pablo en Romanos 8:14, el mismo apóstol Pablo enseña y dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios? Corintios, 2 Corintios 3:3, el mismo Pablo enseña y dice: escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios que vivo. En Gálatas 5:22, el mismo apóstol también exhorta a ¿qué? A dar fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, fuimos llamados a operar en milagros, en señales, a seguirle los pasos a nuestro maestro. Pero tenemos que entender que eso no se puede lograr a menos que vivamos en el Espíritu. Toca a dos personas y dile: tienes que vivir en el Espíritu. Pero dígaselo en serio, dígale: tienes que vivir en el Espíritu. Mañana voy a estar enseñando la segunda parte, porque esto es un tema muy largo. Pero hoy estoy enseñando la unción para operar en milagros. La unción para hacer milagros está dentro de nosotros, está dentro de ti. El Espíritu Santo está disponible para los que le creen, para los que lo confiesan, para los que lo declaran, para los que lo llaman. ¿Cuál es mi nombre? A ver si usted me conoce. ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es? Israel. Y si usted me llama, yo voy.
Entonces, hay veces que tú no puedes ver al Espíritu Santo en tu vida porque tú no lo llamas. Tú tienes que declararlo: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, bautízame. Mientras más tú lo llamas, Él más se manifiesta. Por eso aquel hombre, como decía el evangelista predicando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David. Y eso se manifestó, porque Él se manifiesta como tú lo llamas. Apóstol, y si estoy mudo y no lo puedes llamar, pues créelo en tu corazón que algo va a suceder. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe funciona para gente que camina en el Espíritu. ¿Dónde está esa iglesia que va a vivir por fe? ¿Dónde está ese pueblo que va a caminar por fe? ¿Dónde está esa iglesia que va a creer frente a las circunstancias difíciles? Unción para hacer milagros. Jesús convierte el agua en vino. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús muestra su poder aún tomando algo natural para hacer algo sorprendente, impactante delante de los que estaban allí. Los milagros de Jesús nunca eran para sorprender, era para que la gente creyera en Él. Los milagros que suceden aquí en Púa no es para sorprender a la gente, es para que la gente corra a Jesús. Es para que la gente diga: ahí suceden milagros, ahí hay un Dios que obra, ahí hay un Dios que restaura, ahí se está orando, ahí se está buscando a Dios, ahí hay fe. Porque donde hay fe va a haber milagros. ¿Quién trajo su fe esta noche? ¿Quién trajo su fe esta noche? Pues si usted trajo fe, se lleva el milagro. Toca a dos personas y dile: si traíste fe, te lleva el milagro. Si traíste fe, te lleva el milagro. Tenemos que tener fe. Fe en todo momento. Fe frente a cualquier circunstancia. Mire, wow. Lo importante de caminar y vivir en el Espíritu es que tú puedes estar compartiendo, riendo, saludando, hablando quizá de otro tema, y Dios en ese entorno usarte. ¿Y dónde lo podemos ver? Con Jesús. Jesús estaba en boda, diga conmigo, estaba en boda. Y terminó haciendo milagros. Porque tú puedes estar compartiendo con un grupo de amigos y estar hablando del Real Madrid y del Barcelona. Y de repente sale un espiritual y salta un tema. Y ya empiezan a hablar en lengua. El que estaba hablando del Real Madrid ya está diciendo Shama. Porque eso es caminar en el Espíritu. Eso es caminar en el Espíritu. Hay gente que no es religión, no es que tú eres muy religioso, no. Porque hay gente que dice: este ve a Dios en todos lados. En un vaso de agua, en un plato, en una cuchara. No, yo veo a Dios hasta en los tacos, en la baleada, donde sea yo veo a Dios. Porque si, y más si la baleada está buena y el taco está bueno, digo, esto está ungido. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Jesús estaba en boda. Ahí se estaba riendo y compartiendo. Y de repente se acabó el vino. Y cuando se acabó el vino, espiritualmente hablando, se acabó el gozo. Pero ahí estaba el que lo da. Por eso tuvieron que ir a la fuente. Y es una de las cosas que voy a hablar mañana en la segunda parte de cómo hacer milagros. Jesús vivía en el Espíritu. Jesús caminaba en el Espíritu. Y cuando tú caminas en el Espíritu, en cualquier momento algo sobrenatural tú vas a terminar haciendo de parte de Dios. Póngase.